una iglesia que se prepara para el encuentro con Jesús. Y yo le pido al Señor que usted tenga todos los sentidos dispuestos para recibir esta palabra. Que la iglesia se prepare para el encuentro con Jesús. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Nos habla de los tiempos donde el Señor se unirá con su iglesia, pero dice, gocémonos y alegrémonos, porque ese día ¿qué? Ha llegado. Pero hay algo tremendo y maravilloso en ese pasaje. ¿Cuál sería la palabra relevante en ese pasaje? Exactamente, su esposa. ¿Quién es su esposa? La iglesia. La iglesia, su esposa, ¿sea qué? No dice que Jesús la preparó. No dice entonces vino el Señor a preparar la iglesia. No, Él ya vino a hacer lo que tenía que hacer con la iglesia. Ahora nos corresponde a nosotros a estar preparados. Y los ponía yo en sermones pasados diciéndole, mis hermanos, si usted sabe que un ladrón viene a robarle y usted sabe la hora, ¿usted lo espera o usted duerme tranquilamente? Seguramente usted lo espera, seguramente usted se prepara, seguramente usted llama a la policía, seguramente usted le pide a un par de amigos que lo acompañen, en fin, se prepara. Mis hermanos, este es el tiempo más maravilloso para la humanidad. ¿Sabe cómo es el tiempo? Es el tiempo de gracia. ¿Sí saben qué es el tiempo de gracia? Porque por gracia somos salvos. Lo único que se necesita es que usted crea en el Señor, camine con Él y sea salvo. Estamos en el tiempo de gracia, pero igual al tiempo de gracia, estamos en el tiempo donde la iglesia se prepara. Se prepara. No, yo ya recibí de Cristo, amén, gloria a Dios, yo ya soy salvo. Así nomás. Y los colocaba yo un ejemplo. Levanten la mano aquí los casados, por favor. O las casadas también. Muy bien. Piensen en el día antes o ese día antes de la celebración del matrimonio. ¿Cómo estaba usted? Yo no me imagino si usted se casó a las 7 de la noche o a las 10 de la mañana. Yo no me imagino usted a las 6 de la tarde tranquila viendo televisión, ahí el programa, porque a las 7 tiene el matrimonio. Yo no me lo imagino así. Ese día estaba usted en función desde hace rato. Desde el día anterior usted se había ido a hacer las uñas, se había ido a arreglar el cabello, en fin, tantas cosas. Y ese madrugado se prepara para un encuentro especial. Y usted sabe que ese encuentro es una fiesta de bodas, es un matrimonio lo que vamos a tener, porque si la iglesia es la esposa, el novio es Jesús, es el esposo el que se va a casar. Así que en Apocalipsis, aunque frecuentemente es visto como un libro de juicios y de catástrofes, es en su esencia una revelación gloriosa de Jesucristo y de la victoria final de Dios sobre el mal. Y en su clímax vamos a encontrar esa escena majestuosa de las bodas del Cordero. ¿Usted ha leído el Evangelio que dice las bodas del Cordero? Mis hermanos, las bodas están, ya está todo preparado, ya está todo listo. El Señor Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer. Ahora le corresponde a su iglesia estar ataviada. La palabra ataviada significa estar ¿qué? Arreglada, lista. El atavío de las mujeres, la vestimenta de las mujeres, dice ahí, el atavío de su iglesia. ¿Cómo se está preparando? Y es un llamado para hoy, porque el versículo base que acabamos de leer nos lleva a uno de los momentos más sublimes del plan de redención, y es la culminación de la historia, la unión eterna de Cristo con su iglesia, la esposa que ha sido preparada, una iglesia que se preparó con el tiempo, con los años. Y no se trata simplemente de la reunión simbólica de una transformación, sino de una transformación gloriosa, de un cumplimiento profético que ha sido anticipado
desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento. Vamos a leer lo que nos dice Isaías 62:5. Por favor, acompáñenme. Isaías 62:5 habla de ese acontecimiento. Es una promesa para ese tiempo. Y lo voy a leer aquí. Dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos. Y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Gozarse con su iglesia. Y coloca un ejemplo, dice: así como en los tiempos, en las celebraciones de las bodas antiguas, dice, la esposa se preparaba, era una doncella la que escogía el hombre, la apartaba, dice: quiero casarme con su hija. Este hombre lo que iba era ir a preparar un lugar donde iba a llevar a esta mujer. En los matrimonios judíos, quiero recordarles, el hombre iba, por así decirlo, pedía la mano de aquella mujer, pero él se iba ¿a qué? A preparar un lugar para ella. No era decir: sí, mire, aquí, llévensela. No, voy a preparar un lugar. Y él tenía que ir a casa de su padre a trabajar, a levantar un lugar donde llevarla y donde sostenerla. Y esto es el ejemplo de lo que dijo Jesús: yo también voy a ir. Ya me desposé con ustedes. ¿Qué significa la palabra desposar? Compromiso. ¿Ustedes han recibido alguna vez un compromiso? Sí, un compromiso. Me comprometo. Ojo, porque una cosa es un noviazgo y otra cosa es ya estar comprometido. El noviazgo es el tiempo donde usted se está conociendo con la persona, ¿cierto? Pero el compromiso es cuando usted le dice: quiero casarme contigo. Ya es algo donde usted dice, es algo ya real. Quiero formar una vida contigo y me comprometo contigo. Así que espérame, voy a hacer tal cosa, voy a preparar todo, espérame. Así que, mis hermanos, no se trata simplemente de una reunión simbólica, sino es algo en realidad que va a ser un acontecimiento único. Y por eso Isaías nos dice: pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Y anunciado por Jesús, Juan capítulo 14, versículo 2 al 3. Le voy a dar una recomendación. Usted busque el pasaje. Si usted empieza a darle sueño, busque el pasaje, póngase activo. Yo sé que escucharme a mí de pronto no es muy fácil. Tengo una voz arrulladora. Juan 14, 2, versículo 3. En el hogar de mi Padre, en la Nueva Traducción Viviente, dice, hay un lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿Para que qué? Siempre. El anhelo del Señor es que siempre estemos con Él. Con amor eterno nos ha amado. Nos ama tanto el Señor, mis hermanos, que no ha tenido en cuenta nuestro pecado, sino que estuvo dispuesto a entregarse por el pecado nuestro para limpiarnos, porque siempre ha querido estar con nosotros. Pero dice allí la palabra: Él se fue a preparar lugar, a encontrar con el Señor, preparar un lugar para su iglesia. Y esto refleja nuestra realidad espiritual, mis hermanos. Y le decía ahora, fuimos desposados. Tu realidad espiritual, como hombre cristiano, como mujer cristiana, estás desposado, estás comprometido y comprometida. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Jesucristo, no tema decirlo. Con Jesucristo estás comprometido. Yo le pregunto a usted, cuando usted habla de un compromiso, ¿a usted le parece que un compromiso es serio? Que no sea como en los tiempos de ahora, que a veces los compromisos no son tan serios. Lo decíamos en el tiempo de hace unos años atrás, más o menos en los años 70, 60 o más atrás, la sola palabra era más que suficiente para un contrato o para un trato de negocios.
le doy la palabra y se daban la mano. Listo, ese es el negocio y se cerró. Punto. Ahorita necesitan autenticarlo, ahorita necesitan firmarlo en mármol para creer, ¿cierto? Si no lo firman en mármol, no creo. Pero los compromisos deben ser reales. Y es un compromiso que usted y yo hicimos con el Señor y el Señor hizo con nosotros. La segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2 dice: pues los celo con celo de Dios mismo. Los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. La Nueva Traducción Viviente lo dice así. Segunda de Corintios 11:2. Pues los celo con celo de Dios mismo. Y ese celo es diciéndole: yo los quiero para mí. Yo los quiero para mí, yo no los quiero para otros. Dios no quiere compartirlo con otro. Yo no creo que haya aquí ningún hombre y ninguna mujer que quiera compartir a su esposo o a su esposa. ¿Cierto que no? No, es para mí. Así que estamos comprometidos y el Señor dice, con celo de Dios, con celo de Él, dice: los prometí como una novia pura a su único esposo, a Cristo. Esto refleja nuestra realidad espiritual. Fuimos desposados, comprometidos, y ahora estamos en el tiempo de la preparación. Quiero que usted se vaya hoy recordando esto. Estás en tiempo de prepararte. Tiempo de prepararte con el Señor. Este es el tiempo de caminar bien, de hacer las cosas bien. Ya no hay más tiempo. Pero es imposible que cuando vengan las bodas, usted todavía no tenga el vestido de bodas. Te vas a casar y resulta que está en pijamada. ¿Cómo así? Faltan 5 minutos. El pastor nos está esperando para el matrimonio y yo aquí en pijamada y sin arreglarme. O el varón allá en bermudas o en pantalonetas. ¿Cómo así ya? Pero dice la palabra que a muchos les acontecerá así en la iglesia. Muchos estarán con su pijama, con su pantaloneta, con su bermuda, pero no estarán preparados. Mis hermanos, muy pronto el novio vendrá por su esposa y entonces entraremos a la fiesta eterna. La iglesia espera al novio para casarse. La gran pregunta es: ¿está la iglesia hoy verdaderamente preparada? ¿O se está preparando? ¿O se ha distraído o dormido o manchado con el mundo? Mis hermanos, una de las estrategias de Satanás es tenerte a ti distraído. Te quiere distraído. Se lo digo, te quiere distraído. A mí me quiere distraído y me quiere distraer con infinidades de cosas. Te quiere alejado de todo camino de Dios, de toda búsqueda de Dios. Y todo lo que tenga que ver con esta tierra, ahí te quiere ver consumido. Métete completamente en tus negocios, métete completamente en lo que piensas, allí, en tus estudios, en lo que has hecho, pero olvídate de Dios. Así te quiere el Señor. Y le voy a decir algo: en la actualidad, miles y millones de jóvenes están distraídos completamente en infinidades de cosas. Una vida ahora, miren cómo es la vida de los jóvenes, y lo estoy diciendo aquí, aprovechando que hay muchos jóvenes. Salga del mundo virtual. Ahora hay una vida virtual. El joven, aún también los adultos, tienen doble vida. Una vida que tal vez está aquí en esta tierra, que funciona de manera, no sé si decirlo, programada, remota, y otra es una vida virtual que tengo. Una vida donde mantengo interactuando con mis amigos virtuales, donde comparto con este mundo virtual. Y allí te quiere el Señor, te quiere, perdón, el enemigo, distraído en esas cosas virtuales, allí consumido. Y cientos y miles de jóvenes ahí están. Quítale el celular a un joven, quítale el internet a un joven. ¿Qué pasa ahora?
el acaboses, me desespero, ¿qué ha de pasar? Se me dañó el celular, ¿qué puedo hacer? No me digan eso. Quedarme sin el celular sería terrible. Allí encuentro todo. ¿Y qué es todo para ellos? Mi mundo virtual. Están escapando de la realidad por vivir en un mundo virtual donde el enemigo los quiere. Y así hay jóvenes, y así hay adultos consumidos, mis hermanos. Y el enemigo nos quiere así. Entonces, hoy voy a hablarles rápidamente, mis hermanos, de 3 cosas muy importantes para que la iglesia esté lista para ese encuentro glorioso con el Señor. Y rápidamente el primer punto que quiero hablarles es que santidad personal y colectiva, el vestido de la esposa. Santidad personal y colectiva. Personal porque es su santidad, y colectiva porque la iglesia debe ser santa. Esto habla del vestido. Vestiduras. ¿Cómo están tus vestidos en Cristo? ¿Cómo está tu apariencia con Cristo? Tu vida con el Señor. Mire, a veces dice, bueno, y los jóvenes, y en el tiempo de uno también lo decían, me resbala lo que digan los demás, me resbala lo que piensen. Hay gente hay pelados que dicen, me unto en mantequilla para que me resbale todo, en aceite. ¿Y lo que piensa Dios de ti? ¿Y lo que piensa Dios de ti? Está bien que tu alrededor de pronto no te interese, pero lo que piensa el Señor de ti, lo que piensa Cristo de ti. Así que hablemos de esa santidad personal, colectiva, y lo encontramos en Efesios. Acompáñeme allí a leer la carta que Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 5, versículo 25 al 27. Para los maridos, lo estoy leyendo aquí en esta versión, esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Versículo 25. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa, limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Eso dice la Nueva Traducción Viviente. Tal vez en su Reina Valera lo diga de otra manera, muy parecido, pero lo traigo en esta versión para traer claridad. Y lo dijo: para los maridos esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Hago un pequeño paréntesis. Esposos, amen a sus esposas. No importa lo que estén viviendo sus esposas, no importa la situación, ore por ella, clame por ella, es su compañera de vida. Ore por ella día tras día. Esto es el mensaje: ame a su esposa tal como Cristo amó la iglesia. Porque ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Dice, Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia. El Señor entregó su vida para que usted y yo fuéramos ¿qué? Santos, limpios, lavados mediante la purificación de la palabra de Dios. No se le olvide esto. Hay una palabra que nos limpia, hay una palabra que nos santifica, hay una palabra que está allí limpiando, restaurando. Y lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa. Mire, el Señor no va a venir por una esposa que no esté preparada. No va a estar al encuentro, no la va a llamar. Así que en este pasaje Pablo compara el amor conyugal con el amor sacrificial de Cristo por su iglesia. El objetivo de ese amor no es solo salvarla, sino purificarla y embellecerla, prepararla para la presentación final. Pero mis hermanos, esta preparación ocurre por medio de algo. Según el pasaje que acabamos de leer, ¿por medio de qué ocurre esta preparación? Ahí hay una palabra clave. Versículo 26. La palabra, esta preparación ocurre por medio del lavamiento del agua por la palabra, es decir, una vida sometida a la palabra de Dios que limpia y transforma. Mis hermanos, yo vine a conocer muchas cosas que eran pecado
por la palabra. Sí, claro, lógicamente uno conoce en lo natural qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Pero cuando me sumergí a la palabra de Dios, me di cuenta de muchas cosas que no eran agradables delante de Dios. Y si no me encuentro con la palabra de Dios, no voy a dejar ciertas actitudes y ciertas cosas que no son buenas. Así que una manera de limpiarnos y purificarnos para el día de ese encuentro con nuestro Señor es a través de ¿qué? De la palabra. Ahora pregúntese, ¿está usted leyendo la palabra? ¿Está meditando en ella? Uy, pastor, no, ni tengo palabra, ni tengo la Biblia. No, pastor, por ahí mi mamá la tiene abierta en el Salmo 91, esa hoja está amarilla ya. Pero lo que pasa es que a mí no me queda tiempo, pastor, para leer. Pastor, es que cuando leo me empieza a dar sueño. Pastor, es que entre las materias y lo que yo veo, no tengo tiempo. Inúndese de la palabra. Usted va a mirar cómo su mente es transformada. Lo digo porque también fui joven, adolescente. A los 16 años conocí de Cristo y empecé a sumergirme en la palabra. Y empecé a tener un cambio de parte del Señor, y su palabra me alimentaba y quería más y anhelaba. Por eso le digo a los jóvenes, sí es posible leer la palabra siendo joven. Sí es posible enamorarse de la palabra y llenarse de ella. Así que también en Apocalipsis nos lo dice, Apocalipsis 19:8. En esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, dice: a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro, de la más alta calidad. ¿Quién es a ella? ¿A quién? A la iglesia. A ella se le ha concedido que se vista de lino blanco y puro, de la más alta calidad. Esto lo hizo el Señor. Pues el lino de la más alta calidad representa ¿qué? Las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Aquí quiero decirles algo. Cuando habla de buenas acciones, habla de el cómo vivimos, el cómo nos comportamos, el cómo hacemos las cosas. Habla de cómo el pueblo escogido de Dios debe comportarse. Las buenas acciones. Mis hermanos, una de las cosas que nos caracteriza como cristianos son las buenas acciones. El pueblo cristiano debe ser bueno. Amén. Bueno. Por más cosas que nos hagan, debe ser bueno. ¿Cierto que sí? No importa quién se levante a hacernos daño, tenemos que ser buenos. Que el Señor haga justicia de nosotros, sí, pero no es nuestra justicia. La justicia la traerá el Señor, lo hará el Señor. Pero el pueblo debe ser bueno. Las buenas acciones son las vestiduras blancas, esas vestiduras resplandecientes, ese lino resplandeciente, son las acciones del Señor. No espere del mundo esto, espérelo de los cristianos. Y la enseñanza para hoy de este mensaje: la iglesia que se prepara vive en santidad. Alguien que me acuerde qué es santidad. Apartados del pecado, apartados del mal. La iglesia que se prepara se aparta del engaño. Así que no basta con pertenecer a una congregación, con levantar las manos o conocer doctrina. No basta con eso. Mire, mis hermanos, yo lo decía hace 8 días. Conozco personas que pueden saber más Biblia que yo, que se la saben de memoria, que cogen a todos los demás a bibliazos. Mire, es que la palabra dice aquí y usted se va a ir para el infierno porque esto y esto y esto y esto y aquello. Y eso le dicen un sinnúmero de cosas. Pero su vida está en un completo desorden. Su vida está mal con su esposa, con sus hijos. Usted no ha visto en las redes sociales un señor que se dice que él es el teólogo o el no sé qué de la calle, algo así, y que confronta y habla de la palabra y eso dice y de todo, y conoce seguramente muchas cosas de la palabra, los que lo han visto. Pero ¿cómo sigue su vida? ¿Cómo sigue su vida? En las drogas. En las drogas. Su vida desordenada. Y no estoy juzgando ni señalando, no quiero decir con esto que estoy señalando a la persona, no. Y es que para hablar algo también tengo que ser ¿qué?
ejemplo de lo que estoy diciendo. No que sea perfecto, no que no cometa errores, porque todos cometemos errores, todos tenemos pecados, pero en la mayoría de veces tengo que ser ejemplo de lo que hablo, de lo que digo, de lo que expreso, mis hermanos. Así que la iglesia debe estar preparada, porque no basta con solo congregarse. Lastimosamente ha pasado, mis hermanos, en la iglesia muchas parejas entran aquí, gloria a Dios, qué hermosa esa pareja, qué hermosa esa familia, pero en su casa están que se separan, están que se divorcian, no se aguantan el uno al otro. Las apariencias pueden con muchas cosas, pero es necesario vivir conforme a lo que el Señor nos dice. El Señor busca una novia sin mancha ni arruga, que haya renunciado al pecado y a las tinieblas y a la doble vida, que se mantenga fiel esperando a que su esposo llegue. Subraye la palabra fiel en usted. Ojo, Dios espera una iglesia que se prepara, pero se prepara siendo ¿qué? Fiel. Fiel, mis hermanos. Mujeres, ¿ustedes esperan tener un hombre fiel a su lado? ¿Y hombres esperan tener una mujer fiel a su lado? Eso es algo maravilloso, es lo que anhela uno. Fiel, fidelidad. Mire, por eso es una de las cosas más difíciles en una pareja, que se pierda esa confianza. La infidelidad es una cosa terrible, difícil, aún de restaurar en un hogar. Duro, porque coloqué todo allí, esperando de ti, esperando que hicieras como yo lo he hecho, le dicen a la persona, pero pasaste por encima de eso, no te importó nada e hiciste como quería. Y es un acto que se siente como falta de amor, ¿cierto? Y eso es lo que nos dice el Señor. El Señor espera una iglesia fiel, que esté dispuesta a esperar hasta el último día en esta tierra. Así que como esposa del Señor, ¿estás dispuesto a esperar a que tu Señor llegue? Hebreos 12:14. Hay una característica para ver al Señor, para reunirnos con Él. ¿Y cuál es? Según ese pasaje, ¿cuál es? Santidad. Seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Señor, necesitamos santidad, y no en nuestras fuerzas, sino que estamos en la condición de saber qué es bueno para nosotros y qué no es, y apartarnos del engaño. Así que la santidad no es perfección absoluta, sino separación para Dios, un estilo de vida en continua transformación. Yo espero que usted esté siendo transformado día a día. Segunda de Corintios 7:1. ¿Qué subrayaría usted de ese pasaje? Importante como iglesia, como una iglesia que se prepara. ¿Qué subraya usted como importante de ese pasaje? Ayúdeme. Es claro para ustedes, es claro para mí. Queridos amigos, dice en esta versión, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o nuestro espíritu. No le está diciendo, espere que el Señor te limpie, espere que el Señor venga y coloque allí su mano y te limpie. No, limpiémonos. Esto es algo de quién, nuestro. Yo no creo que a estas alturas ninguno necesite que lo bañen, ¿cierto? Yo no creo que no, mamá, yo no me he bañado, usted no ha venido a bañarme, ¿cierto? Aquí para los jóvenes o las jovencitas, mamá, yo no me he bañado, llevo 3 días, usted no ha venido. No, de ninguna manera, ¿cierto? Porque cada uno sabe todos los días, ¿cierto? Así que dice, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo. Yo pregunto hoy algo a la iglesia. ¿Conoce usted qué es bueno y qué es malo? ¿Sí lo conocemos o hay alguien que todavía no? Todos, la mayoría, y entre los más jovencitos que están aquí saben, los conocen, pero ya es decisión nuestra. ¿Qué hacemos? El pecado está al acecho, la droga está al acecho, chicos, a los jóvenes que están acá. La droga está al acecho, el alcohol está al acecho, las malas costumbres están al acecho. La decisión es suya, o cae o no, pero tenemos el libre albedrío. Papá y mamá te dicen, te hablan, ojo,
mira quién te dice tal cosa que no está bien, y si usted lo hace, ya es decisión suya. Pero no podemos estar allí como padres fiscalizando todo, y ya lo hizo, y no podemos. Ya es consideración de él. Pero todos tenemos un libre albedrío y una decisión que tomar, y todos nos hacemos responsables ¿de qué? De las decisiones. No lloremos por malas decisiones, porque seguramente las malas decisiones van a traer consecuencias, muchas veces irreparables. Así que cuando habla de limpiémonos, habla de una acción, no de Dios, sino nuestra. Segundo, vigilancia y expectativa. Vivir como si fuera el último día. ¿Usted ha escuchado de esa frase? Viva como si fuera el último día. La verdad es que es cierto. Ninguno, creo que de los que está aquí, está tratando de vivir como si fuera el último día. Porque si en realidad supiéramos que es el último día, uno dice: pastor, usted verá tantas cosas que yo podría o intentaría hacer ese último día. Pero el llamado es a, mire lo que nos dice Mateo capítulo 25. Acompáñenme, por favor. Todos, por favor, acompáñenme allí. Mateo 25. Vamos a descubrir algo bien interesante en esta palabra. El título de este punto es vigilancia y expectativa. Vivir como si fuera el último día. Vigile tu camino, vigile tus pasos, esté expectante. Mateo capítulo 25 versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es un pasaje de una parábola muy conocida. Pero ¿quién dijo esto? ¿Quién estaba anunciando esta parábola? Jesucristo. Estaba hablando de los tiempos de su venida. Esta palabra habla de expectativa, de aquella iglesia que se prepara. Me llama la atención que es a la iglesia, porque nos dice de que habían ¿cuántas vírgenes? 10. Virgen, ojo que le digo con esto. Recuerden, en el tiempo cuando el esposo o el hombre iba a tomar a una de las mujeres, era una doncella, era una mujer virgen la que tomaba para casarse con ella, la desposaba. Aquí nos muestra de que estas mujeres todas eran doncellas y estaban expectantes. Pero solo 5 decidieron ¿qué? Prepararse en ser prudentes. Y lo dice algo allí: 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, versículo 3, tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite. Dijeron, mis hermanos, rápidamente aquí, bueno, vamos a colocar este ejemplo acá. Haga de cuenta que esta sea una lámpara antigua. Se tenía que llenar esta lámpara de aceite para que allí con una mechita mantuviera encendida. Entonces vieron las insensatas, vieron el aceite, igual que todas, con las sensatas, vieron y dijeron: oiga, el aceite que está ahí es suficiente para que cuando venga el esposo, pues tengamos aceite. Y se fueron a esperar al Señor, al esposo. Pero las otras se fueron diciendo, las prudentes dijeron: esto no alcanza. ¿Qué toca que hacer? Toca conseguir aceite en otras vasijas. Por eso en el versículo 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con ¿qué? Con sus lámparas. O sea, no solo con lo que tenga aquí la lámpara, tengo que llevar un aceite ¿qué? Extra. Tengo que llevar aceite extra, porque seguramente se me va a acabar. Eso habla de prudencia, eso habla de preparación. Pero ellas, las otras dijeron, fueron confiadas: eso me alcanzará, eso no hay problema. Nos habla de ese encuentro, mis hermanos. Versículo 5: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Escuche, todas estaban esperando. ¿Quién espera a Cristo? La iglesia.
O sea que este mensaje es para la iglesia, y todas ellas eran la iglesia. Pero dice, tardándose el esposo, cabecearon y se durmieron, y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: ¿qué? Danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas, ¿qué pasa? Se apagan. El aceite que estaba ya se consumió. Haga de cuenta una mechita que ya está a punto de apagarse. Y las prudentes también les estaba pasando lo mismo. Sí, les estaba pasando lo mismo. Pero ¿qué tenían? Un frasco de aceite extra para llenar su lámpara. Para llenar su lámpara. Entonces le dijeron: no podemos darle, vaya y compre, porque para que no nos falte a nosotras, porque si le damos seguramente se nos va a acabar también. Y entonces dice allí, versículo 8: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a vosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué pasó? Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Preparadas, mis hermanos. La iglesia debe estar preparada. ¿Y qué simboliza ese aceite? ¿Qué es ese aceite para nosotros? Tenemos que ir a conseguir aceite de carro, ¿no? De oliva. El aceite simboliza ¿qué? La presencia del Señor. Un aceite que debe brotar en medio de nosotros, que debe llenarse cada día más. ¿Usted se ha sentido que ha bajado espiritualmente alguna vez? ¿Usted no se ha sentido débil en la fe a veces? Uno lo ha sentido. ¿Sabe qué es? Falta de llenarse. Falta de ir a los atrios. Falta de llenarse. Eso es. Pero mientras usted se llena, empieza a ver de manera distinta. Versículo 11: entonces después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo. ¿Qué les dijo? No los conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis hermanos, no les conozco. No conoce a la iglesia. Hay personas dentro de la iglesia que el Señor no las conoce, porque para conocerlas necesita que tengan un encuentro con Él. No sé, solo que se preparen diciendo: hay que prepararse. Seguramente que las prudentes dijeron: hay que mantener esta lámpara ahí. Pero mis hermanos, hay que correr la milla extra. Iglesia, hay que dar un poco más en el Señor. Así que, mis hermanos, por motivo de tiempo voy terminando ya el mensaje diciéndoles: Jesús advierte con esta parábola que habrá quienes esperan su venida, pero no estaban verdaderamente preparados. 5 eran prudentes, tenían aceite en reserva, y 5 insensatas y tenían lámparas sin aceite. Y el aceite representa comunión íntima con el Espíritu Santo, vida de oración, dependencia continua de Dios. Todas eran vírgenes, todas estaban invitadas y todas esperaban, pero solo algunas estaban listas y preparadas. ¿Cuál será la enseñanza de hoy para la iglesia? Mis hermanos, prepararse para Jesús no es una emoción pasajera, sino una vida de vigilancia espiritual. Muchos cristianos han perdido el sentido de urgencia. Jesús puede venir en cualquier momento y no podemos estar dormidos. Dígale a la persona que está a su lado: no pierda el sentido de urgencia. Es algo para allá. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es el sentido de urgencia. Esto es para hoy. Otro sermón más, que pereza. Mis hermanos, esto es para la iglesia, esto es para nosotros. La iglesia que espera a Jesús vive en obediencia diaria, sensible al Espíritu, y no se conforma con rutinas religiosas. No se conforme con la rutina de congregarse.
Yo ya vine hoy a la iglesia, pastor. Ya hoy la libré para esta semana. Espéreme el próximo domingo. La libré. Ya que hoy tanqueé. Hoy coloqué extra. Pero a todos los que manejamos un carro, una moto, sabemos que después de andar, esa gasolina se va bajando. Necesitamos como iglesia llenarnos. Llénese espiritualmente. Llénese cada día más. Primera carta a Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 6. Ahora bien, amados hermanos, la Nueva Traducción Viviente lo dice: con respecto a cómo y cuándo sucederá todo esto en realidad, no es necesario que les escribamos, pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará, ¿cuándo? Inesperadamente, como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo todo está tranquilo y seguro, entonces le caerá encima la catástrofe tan repentinamente como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada, y no habrá escapatoria posible. Versículo 4. Pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas, y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día. No pertenecemos a la oscuridad ni a la noche. Así que mantengamos en guardia. No durmamos como los demás. Estén alertas y lúcidos. Mis hermanos, nosotros no somos de los que dormimos. Estas cosas que les estoy hablando hoy a la iglesia, se las hablo para que no estén ¿qué? En oscuridad o estén dormidos, para que estemos atentos. Y mis hermanos, termino el sermón diciéndoles rápidamente el último punto: fidelidad y obra activa. Ser hallados haciendo la voluntad de Dios. Que cuando Cristo venga por su iglesia, nos halle haciendo ¿qué? Su voluntad. Su voluntad. Cuando el Señor vino por aquellas mujeres vírgenes, hubo 5 que no estaban haciendo su voluntad. ¿Que estaban dónde? Comprando en el momento donde no debían comprar. Ya no era tiempo para comprar, ya no era tiempo para distraerse, era el tiempo de estar allí. Mis hermanos, Mateo 24, 45 al 47 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Mis hermanos, Jesús enseña que la preparación verdadera implica fidelidad a lo que nos encomendó. Fidelidad, compromiso, dedicación, entrega, disciplina, constancia. Y no se trata de creer, sino de servir activamente, alimentar al pueblo de Dios, cuidar de otros y vivir como mayordomos responsables. Amén. Estamos llamados a ser protagonistas. Concluyo el mensaje de hoy, mis hermanos. Conclusión. La Escritura no dice que la esposa será preparada, sino que se ha preparado. Recuerden Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegremos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Eso implica que la responsabilidad está de nuestro lado. Cristo hizo su parte. Ahora es tiempo de la preparación final. Hoy más que nunca debemos vestirnos de santidad, velar cada día y servir con fidelidad. Es el llamado para la iglesia hoy. Meditemos en esta palabra. Y bueno, quiero invitarles, si alguno de ustedes quiere darle la gloria, la honra y la alabanza al Señor, lo puede hacer.